Muy buenos días, nos encontramos en una edición más de los desayunos digitales del Bierzo Digital, hoy con un personaje bastante conocido, yo creo, por la ciudadanía ponferradina y a lo mejor, pues también, ¿por qué no decirlo en la comarca en general, ¿no? Con Olivier Baum, jefe de bomberos. Muy buenos días. Hola, buenos días, encantado de estar con También, vosotros. muy bien. También nos encontramos con el redactor jefe de nuestro periódico, Alex Estebanez. Muy buenas, Alex. ¿Qué tal? Buenos días. Y nada, recordarles que tenemos la colaboración del Hotel AC y el patrocinio de Caja Rural. Y ya sin más, casi nos ponemos ya acá a hablar. ¿Cuál es la situación del Parque de Bomberos actualmente en cuanto a los recursos humanos y materiales? ¿Es buena, mala, el tamaño? Vamos a ver, los recursos materiales de bomberos siempre son escasos. De todos modos, si empezamos por el tema de materiales, la verdad es que el impulso de equipamiento que hemos tenido en los últimos 3 años ha sido importantísimo. Se ha hecho una inversión de más de 1.600.000 euros. Entonces, ahora mismo yo diría que a nivel de materiales somos un parque puntero a nivel de Castilla y León, incluso a nivel de España. De todos modos, tenemos que seguir trabajando porque el día a día impone nuevas tecnologías, nuevos requisitos, hay que adquirir vehículos modernos, nos quedan ahí un par de ellos que hay que renovar, a ver si lo logramos en un par de años o 3 tener otro par de vehículos nuevos. Y en material yo creo que estamos equipados muy bien equipados. En cuanto a personal, bueno, pues en cuanto a personal estamos ahora mismo con un proceso selectivo, estamos muy escasos de personal hoy en día, estamos con un proceso selectivo que va a suponer un incremento de plantilla de al menos 8 miembros, pasaremos a tener una plantilla aún escasa, pero bueno, ya salvando las dificultades que tenemos ahora, que sí que tenemos muchas dificultades. Es un proceso que está en trámite ahora mismo, se finalizará en 1 mes, 2 meses, esperamos, si todo sale bien, y a partir de ahí, pues bueno, tendremos un parque ya asumible, con esperanzas de seguir incrementando la plantilla, porque hay que seguir incrementándola, pero que ya cumple unos ratios, digamos, decentes. Muy bien. Y un parque como el suyo, que tiene que dar servicio a un área tan grande, entiendo que no es lo mismo una actuación en Ponferrada que una actuación, qué sé yo, en el Puente Domingo Flores, por ejemplo. ¿Cuál vendría a ser la media de llegada, de tiempo de reacción que tiene el Parque de Bomberos de Ponferrada para los lugares, digamos, los más lejanos o los más complicados que pueda existir? Bueno, la verdad es que intervenimos en todo el Bierzo, incluso subimos a zonas de la Cabrera. Hay pueblos que nos quedan a 1 hora de trayecto, lo cual es muchísimo, pero con la dispersión del medio rural que tenemos, también hay que entender que el esfuerzo económico que supone establecer parques de bomberos en zonas muy alejadas con la población que hay es realmente complejo. Al final la población tiene otras necesidades de médicos, de profesores que también hay que atender y la administración tiene que ahí ver un poco cómo maneja. El ratio ideal serían 25 o 30 minutos de intervención. Estaríamos hablando de la zona de Villafranca, Puente Domingo Flores, andaríamos ya, pues, lo ideal sería que hubiera algo más cercano, pero claro, los niveles de población que hay dificultan eso. Y a la vez el número de incidentes que hay, al haber poquita población, también es muy baja. Entonces es complicado que al final la administración pública cubra todas las necesidades. ¿Pero tienen algún estudio, alguna idea de cuál sería el número óptimo de parques que debería haber para cubrir, para llegar en esos 25 minutos a casi cualquier sitio del Bierzo? Vamos a ver, eso tiene un estudio la Diputación Provincial de León, porque realmente el Parque de Bomberos de Ponferrada depende exclusivamente del municipio de Ponferrada, que es quien me financia. Es cierto que siempre hemos atendido todo el Bierzo. Actualmente hay un convenio con Diputación para atender prácticamente toda la comarca del Bierzo, pero le corresponde a Diputación, dependiendo de sus recursos, establecer qué parques habría que situar. Probablemente fuera ideal poner pequeños parques, pues por ejemplo uno en el Puente Domingo Flórez, pero probablemente no de profesionales, sino una primera intervención que su cometido no sería realmente el hacer un ataque a un incendio o a un siniestro serio, sino sería contenerlo desde el exterior. Pues me habéis casi pisado la siguiente pregunta, porque era como profesional en el área, ¿vería usted viable, necesario un parque comarcal de bomberos para el Bierzo? Quizás dependiente del consejo, no sé, pero ¿lo vería necesario y viable? El parque comarcal existe. El parque comarcal es el parque del Ayuntamiento de Ponferrada hoy en día.
Como te decía antes, hemos estado durante muchos años prestando servicios sin ningún convenio. Desde el año 2020, creo que es, sí, desde el 2020 hay un convenio con Diputación, con lo cual estamos haciendo en cierto modo esa función de parque comarcal. En base a ese convenio, ellos aportan una cuantía económica al Ayuntamiento de Ponferrada y nosotros hacemos esa función de parque comarcal. Ahora mismo ya estamos apoyados por el parque de Villablino, que era muy necesario un parque en Villablino, y tenemos otro parque de bomberos también de Diputación en Celada de la Vega, al lado de Astorga. Entonces, Diputación ha establecido esos dos parques y se habla que tienen el proyecto de instalar otro en Bembibre. Pero bueno, eso es una decisión de la Diputación en la cual desde el Ayuntamiento de Ponferrada no podemos entrar a decir qué tiene que hacer otra administración. Hablaba al principio de ese proceso de selección que se está llevando a cabo para incorporar nuevos bomberos. Es cierto que ha sido un proceso un poco complicado, que se ha tenido que reiniciar, que se ha parado, que ha tenido muchos problemas. ¿Cómo está ahora? Y no sé si tiene algún horizonte de decir, pues para tal fecha aproximadamente podemos tener esos, no sé si eran 8 bomberos nuevos que decir. Sí. Son 12 plazas, lo que pasa es que hay unas plazas que están ocupadas por interinos, no sabemos si los interinos van a ocupar otra vez las plazas o no, entonces por eso hablo de un incremento de 8, realmente son 12, pero el incremento es de 8, porque hay plazas ocupadas por interinos. El proceso ahora mismo, pues ayer estuvieron pasando el reconocimiento médico, que es la última fase de oposición. Una vez que tengamos los resultados de apto o no apto, simplemente se abrirá la fase de concurso y eso establecerá el orden de correlación. Ahora mismo quedan 18 aspirantes, se seleccionarán los 12 primeros en un principio y a partir de ahí pues son trámites administrativos. Esperamos que en un mes y medio, 2 meses, si todo sale bien, se incorporen a la plantilla. ¿Qué ocurre? Que cuando se incorporen no estarán operativos de forma inmediata. La profesión de bombero no te la aprenden en la calle, la tienes que aprender dentro de los propios parques de bomberos. Entonces hay que someterle a un periodo de formación antes de poder contar con ellos como personal operativo, que estimamos en un mínimo de 4 meses. ¿Y para cuándo la primera mujer bombero en Ponferrada? Bueno, es posible que ya. Es posible que ya. Maneras, dentro de los 18 hay una chica que está dentro de los 18. No sé en qué posición quedará, si quedará dentro, si quedará fuera con la fase de concurso, pero ahora mismo hay una chica que ha pasado toda la fase de oposición. El reconocimiento médico, que supongo que lo pase, pues igual que los demás, normalmente lo pasa a todo el mundo, y la fase de concurso determinará si entra o no entra. Entonces es posible que de forma inmediata tengamos una bombera en el Parque de Bomberos de Ponferrada. Algo nos habían dicho. Y esos bomberos nuevos que se van a encontrar, ¿cuáles son las actuaciones más habituales que tiene el Parque de Bomberos de Ponferrada? Porque bueno, uno habla de bomberos y se le va la cabeza a incendios, pero la verdad es que hacen bastantes y muchísimas más cosas, ¿no? Hoy en día la profesión de bombero se ha abierto, digamos, y yo creo que el 70% de nuestro trabajo en intervención son asistencias técnicas. Estamos hablando de apertura de ascensores, apertura de puertas, limpiezas de fachada, retirada de nidos de velutina, retirada de nidos de avispas que son peligrosos para la ciudad, inundaciones. Hay un abanico importantísimo de actuaciones que no son en el incendio. A nosotros realmente lo que más nos preocupa al final pues son los incendios, los accidentes de tráfico, aquellos siniestros en los que la vida o la integridad física de las personas está en riesgo. Es lo que más nos interesa y, de hecho, el 80% de nuestro tiempo lo pasamos entrenando ese tipo de intervenciones. Es fundamental entrenarlo porque es cierto que, por ejemplo, en accidentes de tráfico ha bajado mucho la siniestrabilidad, la cual quedan atrapados en el interior del vehículo gracias a la evolución de los procesos de fabricación y la seguridad que tienen los coches hoy en día, pero también hace que sea más complejo el rescate. Entonces tenemos que practicarlo mucho porque solo con la intervención real, con el trabajo real, no consigues las habilidades suficientes para hacer el trabajo de forma adecuada. Bueno, ¿hay alguna época del año, digamos, que sea un poco época punta? Porque decimos, en verano hay mucho incendio en el campo o amenaza, pero en invierno están también las calefacciones, las estufas y tal. Entre medias, a lo mejor hay épocas como ahora, lloviendo, tal. ¿Realmente cuándo es la temporada más trabajo? Yo creo que, vamos a ver, es que depende de cómo lo mires. Más trabajo suele haber en verano, debido un poco a los incendios forestales o lo que nosotros llamamos ámbito periurbano,
que son esos incendios que se producen cerca de las edificaciones, ya sea en la ciudad o en los pueblos. Pero el trabajo más dificultoso probablemente se da en invierno. En el Bierzo tenemos un problema muy serio con toda la reforma de viviendas que se ha hecho. Tenemos chimeneas que tienen defectos constructivos y tenemos un porcentaje de incendios en vivienda elevadísimo. Casi todos derivados de defectos en las chimeneas. Antes se limpiaban, ahora no se limpian. Cuando se han construido, ahora se han puesto de moda los tubos metálicos, muchas veces cercanos a vigas de madera o a entablados de madera. Nos dan muchísimos problemas. Y es la época en la que tenemos el trabajo con mayor riesgo, en invierno y con los incendios en chimenea concretamente. Hablaba de esos incendios forestales. Es verdad que en los grandes incendios forestales, los bomberos de Ponferrada, como mucho a lo mejor tienen que echar una mano de vez en cuando si es demasiado grande, pero bueno, sí que hablaba de esos pequeños incendios en zonas cercanas a población. ¿Qué se puede hacer para evitarlo? Igual que habla de las chimeneas, que hay que tener esa limpieza y ese cuidado en la construcción, en todos estos que tenemos aquí cerquita de los pueblos. Volvemos a lo mismo, limpieza. Antes en todos los pueblos, incluso en las zonas periféricas de Ponferrada, la superficie estaba cultivada. Entonces teníamos cortafuegos naturales. Tú, una superficie que está cultivada no tiene materia combustible que pueda arder. ¿Qué ocurre? Que hoy en día todo eso se ha abandonado y aquellas fincas que eran de cultivo y hacían un cortafuegos natural perimetrando los pueblos, hoy en día están llenos de maleza. La solución sería limpiarlos. ¿Qué ocurre? A ver cómo consigues que una persona que viva en Madrid limpie las fincas que tiene en el perímetro de un pueblo aquí en Ponferrada. Es complejo, es complejo. Hace pocas semanas hemos estado un poco, para nosotros también trabajo, porque bueno, y lectores por desgracia, las explosiones de gas que ha habido, hasta 5 de ellas, desde el punto de vista de su servicio de bomberos, bueno, qué peligros ello conlleva, o incluso su visión particular de por qué eso ocurre, ¿no? Porque había cierta polémica, ¿no? Bueno, los motivos por los que ocurre son múltiples, no es uno solo. Evidentemente la ciudad se proveyó de una instalación de gas hace ya muchos años, existen planos, pero el papel lo soporta todo. Cuando haces un plano, tú puedes trazar una línea y va por ahí. Cuando lo llevas a la obra, eso sufre leves modificaciones o algunas veces no tan leves. Y después hay otro problema, que los planos no dicen profundidades. Un plano puede decir que está a 2 metros, pero después en la obra le ha llevado a estar a 1 metro de profundidad. Eso supone un problema. Otro problema es que somos una sociedad que quiere correr mucho. Quiere correr mucho, quiere hacer las cosas muy deprisa, muy rápido, todo con máquina, y es imprescindible que donde hay canalizaciones de gas se trabaje a mano para garantizar que no se toca. Curioso. Esas canalizaciones. Entonces, pues bueno, desde el Ayuntamiento de Ponferrada se está haciendo un esfuerzo en concienciar a las empresas de que aunque la obra sea un poquito más cara, ese trabajo hay que hacerlo de forma manual, no se puede hacer todo con máquina. Las empresas constructoras muchas veces se ven obligadas por competir a bajar los precios. Entonces es una guerra ahí de equilibrios que realmente es compleja. Desde el punto de vista de riesgo para la población, los escapes de gas evidentemente es un riesgo para la población, eso es evidente, pero tampoco es un riesgo de explosión inmediata. Un escape de gas va a funcionar en el peor de los casos normalmente, ¿vale? Puede haber excepciones, pero el gas de las canalizaciones es más liviano que el aire, luego asciende, no se va a sótanos, no se va a alcantarillas. Si no se acumula dentro de un local, lo más que puede pasar es que funcione como un lanzallamas, que provoque una gran llamarada, cosa que no es fácil. Me preocupa incluso más las posibles canalizaciones que queden defectuosas debido a los trabajos y que generen una fuga a posteriori. ¿Es alarmante? Sí. ¿Supone un riesgo? Sí, pero no tanto riesgo como la población percibe. En ese aspecto quiero tranquilizar un poco a la población. Lógicamente acudirá un equipo de bomberos, adoptará unas medidas de seguridad, perimetrará, pedirá a la población que permanezca en sus casas, que cierre ventanas para que ese gas no entre dentro del domicilio, y si no tenemos bolsas de gas en el interior, los riesgos se disminuyen muchísimo.
tranquilizador, la verdad. Pues sí, porque sí que es verdad que uno habla de vivimos fugas unos de gas días de psicosis, la verdad. y da un poco de susto. ¿Y cómo es? Hablaba antes de ese entrenamiento constante que tienen. ¿Cómo es un día normal, entre comillas, en el parque de bomberos de Ponferrada? ¿Qué hace un bombero a lo largo de un día? A lo largo de un día. Bueno, pues a lo largo de un día el bombero tiene una serie de tareas que tiene que ir realizando. Hacen turnos de 24 horas y media, entran a las 8 menos cuarto de la mañana. Se produce una primera reunión en la cual se dan las novedades del día anterior, pues este material se ha estropeado, este hay que revisarlo, hemos hecho estas intervenciones. Después, a continuación, se realiza la revisión de todos los materiales que van en los vehículos, lo cual lleva más de 2 horas. Todos los días se revisa todo el material que hay en los vehículos y después hacen una pequeña charla teórica de lo que van a entrenar por la tarde. Comen, tienen su comedor, comen en el propio parque de bomberos y por la tarde hacen una práctica que puede durar 3-4 horas para ensayar precisamente todo lo que estábamos hablando. Pues lo mismo, extinción de incendios, ya sea en naves, en garajes, en vivienda, forestales, todo tipo de incendios. Las técnicas son muy amplias. La gente piensa que apagar un incendio es utilizar una manguera, echar agua y ya está. Y no, esto es mucho más complejo. Trabajan como rastrear con baja visibilidad. Nosotros en los incendios muchas veces la visibilidad es 0. O sea, es ponerte un antifaz y llegas a un sitio que no conoces. Entonces eso hay que practicarlo, cómo moverte, cómo manejar el estrés. Entonces ese es el día a día básicamente del bombero y después pues tiene que atender lógicamente las incidencias que vayan surgiendo durante la jornada. Eso le iba a preguntar. Están en esa reunión, están en ese entrenamiento y de repente suena la alarma. ¿Cuánto tiempo tarda en ponerse en marcha el...? Desde que recibimos la alarma hasta que tenemos a los bomberos subidos en el camión, entre 1 minuto y medio y 2 minutos y medio, aproximadamente. Nosotros tenemos una zona que le llamamos el tren de ataque, donde tienen toda esa equipación de intervención. Para que hagáis una idea, los pantalones están metidos ya dentro de las botas. Entonces llegan y simplemente se meten dentro de las botas, suben para arriba y ya tienen el pantalón puesto. Entonces la salida es realmente rápida. Muchas veces lleva más tiempo la toma de datos, porque hay que saber exactamente a dónde vas y a qué vas, para determinar qué vehículo llevas, qué equipación te pones, que el tiempo real del bombero en prepararse para salir. Me imagino que a lo largo de su trayectoria habrá muchas anécdotas. Esto para finalizar, una pregunta doble. ¿Qué cosas así un poco cariñosas o entrañables ha podido suceder? ¿Alguna que recuerde? Y alguna dura, no sé, a lo mejor una excarcelación, alguna cosa. ¿Qué recuerda? ¿Qué nos puede contar un poco? Bueno, si nos vamos a cosas duras, indudablemente algún siniestro en la que hemos tenido que rescatar a niños. Niños de 5 o 6 años que te encuentras fallecidos en un accidente y la verdad es que eso es durísimo. Es muy, muy duro. Yo he tenido accidentes con 7, 8 fallecidos, personas adultas. Es muy duro, causa estrés psicológico, pero cuando ves a un niño se te cae el alma. Y en el lado, digamos, agradable o divertido, no sé, algún gato, alguna señora que llama al cuerpo de bomberos, no sé. Bueno, ahí ha habido un poco de todo. Tienes gatos, tienes personas que te dicen que se han encerrado en casa y llegas allí y realmente no están encerradas, sino que casi dices, lo que querían era ver a los bomberos, porque no tienen ningún tipo de emergencia. Pero bueno, yo creo que eso lo olvidas, te queda más en la cabeza esos momentos duros, son los que te quedan en la cabeza. Intentamos prepararnos psicológicamente para olvidarnos de ello, pero cuando lo recuerdas te vienen las imágenes. Yo hace un momento con el niño me estaba emocionando porque me estaba viniendo la imagen. Son imágenes que intentas borrar pero no puedes. Y te llega la imagen, yo en concreto eso me estaba llegando la imagen de un niño en Montarenas tapado en una manta, en el asiento de atrás. No lo vimos inicialmente, no sabíamos que estaba allí. Y cuando alguien levantó la manta y vimos a un niño que tenía 5 o 6 años, que había fallecido, aparentemente no tenía ninguna herida, eso te marca para toda tu vida. Vaya, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? En todo caso, pues Olivier Bao, jefe del Servicio Municipal de Bomberos de Ponferrada, muchas gracias por su trabajo, muchas gracias por acercarse este ratito aquí con nosotros y nada, y a seguir, me imagino.
Seguiremos trabajando, seguiremos esforzándonos por prestar el mejor servicio a la ciudadanía. Ponferrada puede estar orgullosa del parque de bomberos que tiene. Está conformado por una plantilla con excelentes profesionales, capacitados como cualquiera en España, apreciados en toda Castilla y León y conocidos, y puede estar muy orgullosa de la plantilla de bomberos que tiene. Claro que sí. Muchas gracias. Y bueno, y a ustedes nada más, despedirles dándole las gracias por su atención y recordando la colaboración del Hotel AC y el patrocinio de Caja Rural. Hasta pronto.